Muy, pero muy buenos días a todos, queridos amigos, en este jueves 30 de agosto del 2018, en el que, caramba, amanecemos con la penosa noticia de la despedida que hacemos a nuestro muy querido Ignacio Tomás Juan Villar Iturriaga, el queridísimo Padre Chuco, que nos dejó en el día de ayer, persona que fue de tanta influencia en todos nosotros por sus consejos, padre jesuita a carta cabal, con todas esas vivencias de las excursiones que muchos de nosotros vivimos y que formarán parte indeleble, imborrable de todo lo que fue nuestra vida. En paz descansa, Padre Chuco, definitivamente. Tú sabes todo el amor que teníamos para ti, que aún con la distancia que nos separaba, que en un momento determinado pues fue enviado a Argentina, tuve la gratísima oportunidad de ir a visitarlo con mi esposa Rosana, en uno de los momentos más magníficos que tuvimos, maravilloso, que visitamos inclusive la falda de la Concagua, porque así era Chuco, inmediatamente que llegamos armó una excursión. Y esa era su vida. Tú sabes todo lo que te queremos, querido amigo. No te vamos a olvidar nunca, porque tú eres parte esencial de la vida de todos y cada uno de nosotros. Este programa te lo dedico con todo cariño, con todo mi aprecio, con todo mi amor. Pues bueno, señores, tenemos que ir adelantando en lo que son los temas, ¿no, verdad? Porque la vida continúa. Y así deben ser las cosas. Pues ustedes saben el patrocinio que tiene este programa del Body Shop, los mejores gimnasios de la República Dominicana y por qué no del entorno geográfico, con un verdadero equipo, un personal sumamente capacitado para atender las diversas necesidades que tiene cada quien, porque en definitiva los ejercicios no son los mismos para todas las personas. No es lo mismo un joven de 15 años ejercitándose que ya una persona de 30, 40, 50, 60 años. ¿Por qué no? No solamente por qué no, al revés. Ese es el momento donde hay que acudir para mantener la fuerza. Pues ya ustedes saben, el Body Shop, con una dedicación única al bienestar de todos y cada uno de nosotros, con los mejores gimnasios del país, de la República Dominicana. Ustedes saben también que tenemos a Katie, los alimentos para los pets, esos pequeños animalitos como los canaritos, los pajaritos, las palomas, los rolones, todos esos pequeños animalitos, ¿no? Los mismos curíos, los hámsters, los conejitos. Bueno, pues entonces hay una marca que es Katie, Kaytee, que se encuentra en todos los supermercados, y es una comida maravillosa para todos estos animalitos que entonces crecen fuertes y sanos, y una maravilla para tener criaderitos de pajaritos, ¿no, verdad? Así en las matas, en los jardines, ¿no? Con sus casitas, sus bebederitos de agua. Recuerden, Katie, la mejor marca para los alimentos de las pequeñas mascotas. Y bueno, tenemos la entrada de un nuevo anunciante, el Bakery Un Cuarto de Azúcar, así es que se llama, Un Cuarto de Azúcar, lo que endulza tu paladar. Que son especialistas en los brownies de chocolate, vainilla, los bizcochos de chocolate, los cheesecakes, los cupcakes, los alfajores, pay de limón, esos cuadritos de limón magníficos, los tres leches, los K-Pops, mousse de chocolate, mantecaditos, las donas. Bueno, una maravilla. Ya ustedes saben, Bakery Un Cuarto de Azúcar, lo consiguen en el teléfono 829-762-8184. 829-762-8184.
8184, un cuarto de azúcar, y pueden ir mirando lo que estas personas hacen en Instagram, en ¡un cuarto de azúcar, todo escrito todo junto, y en Facebook, un cuarto de azúcar, escrito con el número quebrado. Bueno, señores, el programa de hoy, que tan importante, con su título 2020, la reelección. La reelección. Ahora digo yo, la reelección. Bueno, eso está por verse. Eso vamos a analizarlo. Miren, señores, tenemos que ver lo que es la historia de la República Dominicana. Nosotros no podemos continuar por el derrotero que llevamos. Miren, nuestra primera constitución fue se proclamó el 6 de noviembre de 1844. 1844, nuestro mismo año de la independencia. Y ustedes saben cuántas enmiendas, cuántos cambios constitucionales nosotros hemos tenido al día de hoy. La cifra de 39 reformas constitucionales con diferentes elementos de importancia, porque ustedes saben que la del 2010 fue prácticamente una constitución nueva, por así decirlo, ¿no? Pero óiganme, desde 1844 nosotros tuvimos reformas constitucionales en el 1857, en 1854, en el 58, 1865, en el 66, en el 68, en el 72, y así va progresando. 1874, 1875, mira, una por año, 1876, 1877. Señores, no, yo no lo voy a abrimar. 1878, 79, 80, 81, 1887, una locura. Esto es una locura. 1896, 1907, 1908. Miren, voy a ir brincando porque se va a volver uno loco con tantas enmiendas y cambios constitucionales. 1927, 29, 32, 34, 1947, 1955, 1959, 1960. Dos veces. En el 1960 tuvimos dos reformas constitucionales, una el 7 de noviembre, en el 60, una el 28 de junio y la otra el 2 de diciembre del mismo año. Después, en el 61, en el 62, la famosa constitución del 29 de abril de 1963, esa fue la famosa de Juan Bosch, la del 65, el 66, la del 90, después del 66, entonces tuvimos una pausa de reformas constitucionales. Y entonces ahí sí duramos unos buenos años hasta 1994. Después, en el 2002, luego la que he comentado, que fue enorme la reforma constitucional del 2010. Y finalmente la del 2015, que es la del 13 de junio del 2015. Miren, esto es una locura. ¿Y por qué yo digo que esto es una locura? Primero, analizando lo que son los cambios constitucionales, porque si ustedes analizan que en este programa no da tiempo a hacer un análisis reforma por reforma, porque imagínense, se nos iría el tiempo en ello, y no trataríamos el nodo gordiano del día de hoy. Pero una gran mayoría de estas 39 reformas constitucionales lo que tienen que ver es con la sucesión presidencial, señores, con la bendita cuestión de que si la reelección es de carácter ininterrumpido, que si es interrumpida cada 4 años, y que ahora que si esa es la mejor fórmula, que es la de 2 periodos, la posibilidad, no obligatorio, pero la posibilidad de 2 periodos constitucionales consecutivos y nunca jamás como volver a ser presidente, poder ser postulado a la presidencia de la República, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces miren, señores, ¿por qué yo digo que esto es una locura lo que se está haciendo? Porque ante todo,
constituciones de las repúblicas, a las constituciones, no se les pone tanto la mano. O sea, usted... no, por eso la importancia de este programa, de que estamos conscientes de que quienes nos escuchan no necesariamente tienen que ser abogados. Y vamos a hablarlo claro, no todos los abogados tienen el nivel de abogado constitucionalista para estar comentando estas cosas y no solamente comentarlas, sino manejarlas con la presteza debida. Porque es que en todo esto de la reglamentación constitucional debe haber un respeto profundo ante todo a lo que es una constitución. Miren, una constitución es un acto fundamental. ¿Qué es lo que yo quiero decir con acto fundamental? Es que es un fundamento, es una base, es un soporte sobre el cual se construye toda la república que está arriba. O sea, por eso se le llama Carta Magna, por eso se le llama la ley de leyes. ¿Por qué? Porque por encima de la Constitución no hay nada más, no hay nada más. Solamente los tratados internacionales que tengan que ver con asuntos de derechos humanos, mejorando el tratamiento de ese tema, tienen categoría constitucional, pero no que están por encima de la Constitución. ¿Ok? Entonces, miren, señores, dicho esto, imagínense un edificio donde la zapata usted la esté removiendo. Bueno, usted lo que va a hacer es que usted va a destruir el edificio que está arriba. Y óiganme, cuando nosotros removemos tanto, hemos hecho 39 remociones de lo que es nuestra carta fundamental, nuestro fundamento, nuestros pilares institucionales. Pues claro que se derrumba parte del edificio que está construido encima de él. O sea, esto es un caos. La Constitución es nuestro ADN. Yo siempre he dicho que cuando usted lee la Constitución de un país, usted prácticamente ya conoce ese país, conoce su idiosincrasia, conoce cuál es su ímpetu en cuanto a la consecución del desarrollo de los ciudadanos, en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, el respeto de los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos. Entonces, ese instituto es sagrado, y lo sagrado, lo fundamental, no se le pone tanto la mano. Entonces, miren, dicho esto, entonces comenzamos a entrar en terreno de lo que estamos comentando en el día de hoy, que es la cuestión de la sucesión presidencial. Ese es el tema que en los horrorosos, porque tengo que decirlo en cuanto a la cantidad de eventos de reformas constitucionales, que en nuestro país son 39 eventos. Ese es el punto que normalmente es el interés de la clase política, porque claro está, por ejemplo, en esas reformas constitucionales también se han tratado otros temas de importancia, pero normalmente se toman como un sedazo, no más que como un sedazo, no, es como una carnada, eso es lo que quise decir, para anular la atención de los ciudadanos y colar entonces la cuestión de la sucesión presidencial. Pues bien, señores, miren, ahora mismo tenemos en el poder a una persona que el presidente Danilo Medina Sánchez, que en una alocución, en una entrevista con Yanna Tavares, con la comunicadora Yanna Tavares, ustedes todos la vieron, pues entonces dice que él no se ha decidido, que él va a esperar a marzo del año que viene para
para establecer definitivamente su posición, que él no ha hablado nada de esto. Miren, yo no voy a hablar de la veracidad o no de sus expresiones, ni nada por el estilo. Pero es que, señor presidente, es que usted no puede reelegirse. Es que eso es fácil. O sea, miren, en definitiva, no es una cuestión de tomar decisiones sobre que si se va a poder realizar la reelección o no. Es que no se puede. Y eso es lo que yo voy a explicarles en el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto lo voy anudando a esas expresiones que tenía Joaquín Balaguer, que se toman mucho de él, que él una vez expresó, que la Constitución era un pedazo de papel y nada más. Eso lo dijo él de esa manera, pero la expresión de que una Constitución podía ser un pedazo de papel no es de él, es de un jurista, del jurista Ferdinand Lassalle, que a mediados del siglo XIX escribió un ensayo magnífico que se llama ¿Qué es una constitución? Y en él habla de lo que es una pseudo constitución, o sea, una falsa constitución, y en ese momento explica que la constitución podría ser un pedazo de papel. Todo depende del ímpetu y del ánimo nacional respecto a la respetabilidad de ese instrumento sagrado que es la Constitución de la República. Pues miren, yo les voy a decir algo, conciudadanos. Real y efectivamente, si nosotros dejamos que la clase política y que en este caso un presidente a su antojo maneje la Constitución, déjenme decirle que eso habla pésimamente mal de nuestro carácter nacional. Nosotros ya tenemos la edad republicana suficiente como para ya ir creando un carácter ciudadano, un carácter nacional que genere en nosotros un orgullo por el hecho del establecimiento de todos estos instrumentos jurídicos que nosotros tenemos, pero principalmente nuestra sacrosanta Constitución de la República Dominicana, porque esa es la característica que le tenemos que dar. Una Constitución, déjenme decirle, que es la voz reunida de todos y cada uno de nosotros, los habitantes de la República, sobre la base de esa figura representativa en la Asamblea Nacional, donde los legisladores constituidos en asamblea nos representan y hablan por nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando un presidente de la República irrespeta la Constitución, para mí nos está dando una bofetada en la cara a todos. Quiero ponerlo bien dramático, quiero ponerlo bien claro, porque no es de otra manera. Cuando un presidente y cuando un gobierno, en el poder evidentemente, irrespeta la Constitución, nos está dando a toda la población, a todos los dominicanos, una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le da la gana en contra de las directrices constitucionales que nosotros mismos, por vía representativa, le hemos dado a los diferentes poderes del Estado. Y es que yo les voy a decir una cosa. Por eso es que yo les decía de que uno puede conocer perfectamente a un pueblo con la lectura de su Constitución. Y es que miren, señores, ahí está, por ejemplo, en su título 1, primero con su preámbulo, en el título 1 de la nación, del Estado, de su gobierno y de sus principios fundamentales. Óiganme, de la nación, de su soberanía, de su gobierno, del Estado social y democrático, del territorio nacional, de la conformación de ese territorio, del régimen de seguridad. En la Constitución habla de lo que son la división político-administrativa, de los recursos naturales, de lo que es
en el sentido de la población, de la nacionalidad, un tema tan controvertido como este que lo tenemos ahora, de la ciudadanía, del régimen de extranjería, de nuestro tratamiento a la comunidad internacional, óigame, de los derechos fundamentales, como son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, los derechos culturales, todo eso son promesas constitucionales, o sea, hablan de lo que es el poder ejecutivo, de lo que es el poder legislativo, de lo que es el poder judicial, o sea, los tres poderes del Estado, lo que es el régimen económico y financiero a nivel de la República Dominicana. Entonces, señores, ¿no? Lo que le quiero decir es, para que entiendan cuando yo hablo de acto fundamental, es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en base a lo que dice nuestra Constitución. Entonces, ¿qué pasa, señores? Miren, el licenciado Danilo Medina Sánchez asciende al poder en el año 2012 bajo la égida o bajo la reglamentación de el último cambio constitucional que se había hecho, que fue la Constitución del 26 de enero del 2010. O sea, cuando él asciende al poder, él está bajo la dirección, por así decirlo, de esa Constitución, bajo la regulación, perdón, de esa Constitución. Entonces, ¿qué decía en ese momento, en el año 2012, cuando él asciende al poder? ¿Qué decía esa Constitución respecto a la elección presidencial? El artículo 124 rezaba de la siguiente manera: el poder ejecutivo se ejerce por él o la presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. ¿Qué quería decir este artículo 124 de la Constitución, que en ese momento era la vigente, la del año 2010? Pues bien, que el señor Danilo Medina Sánchez iba a ser elegido hasta el año 2016, no podía postularse a la presidencia de la República, había que buscar por el PLD en ese momento otro candidato, y él sí podía volver entonces en el año 2020, o sea, volver a postularse en el 2020 para otro periodo del 2020 al 2024. Entonces tenía que salir del poder en el 2024 y volver a postularse en el 2028, y así consecutivamente. O sea, aquí había la posibilidad de que una persona se mantuviera reeligiéndose de manera ininterrumpida, por así decirlo, en el tiempo, pero con interrupciones en los periodos constitucionales. Eso era lo que quería decir. Ahora bien, como él entró en el 2012 y debía salir en el 2016, pues, señores, él mismo o sea, todo lo que es la fuerza política que tiene un presidente de la República para unir voluntades y demás, en el año 2015, entonces promulgaron un cambio constitucional prácticamente de ese artículo nada más, el 124, y claro, el famoso transitorio 20 que vamos a comentar, en el que de manera muy clara dice que el artículo 124, que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Déjenme decirle que ese es el artículo que a mí particularmente me gusta. O sea, yo creo que un país perfectamente puede desarrollarse y puede evolucionar sobre la base de un presidente que, si lo hace bien en un periodo de 4 años,
pues entonces va a tener la posibilidad de que lo reelijan para un nuevo término, que entonces ya va a cumplir en nuestro caso 8 años, y ya se vaya para su casa. O sea, y el comentario este de irse para su casa es relativo, porque una persona que todavía esté en perfecto uso de sus facultades, pues evidentemente que no vamos a perder, no debemos perdernos, los conocimientos, las facultades que ha acumulado durante todo su ejercicio presidencial, y perfectamente se constituye en un magnífico asesor de los diferentes poderes del Estado, principalmente el Poder Ejecutivo. Pero esto de que se sigan prolongando y prolongando, pues a nivel de los países del mundo se sabe que finalmente el poder corrompe, y todos esos gobiernos que se extienden en el tiempo terminan mal. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? En el año 2015 se promulga esa nueva reforma constitucional que dice que el presidente de la República va a ser elegido por 4 años y va a poder postularse una vez más. Y después de esa vez jamás podrá volver al cargo de presidente de la República. Entonces, ya tiene el licenciado Danilo Medina Sánchez un primer obstáculo, más que un obstáculo, tiene un paredón constitucional que dice muy claramente que cualquier presidente que ya haya tenido 2 términos, pues ya debe salir y no volver jamás siquiera a postularse para la posición. Para dejar las cosas bien claras, porque vamos a hablar las cosas como son. En el año 2015, a quien se le estaba haciendo el favor, entre comillas, ¿no? A quien se le estaba haciendo el favor constitucional para que pudiera postularse nueva vez, era el mismo presidente Medina. Pero entonces, señor, ¿cómo va a ser que usted cambia la constitución? Usted logra el cambio constitucional deseado por usted en el año 2015. Sobre esa base de cambio constitucional, entonces usted lo adopta y dice, no, ya el del 2010 no se me aplica, y el que se me aplica es el del 2015, y sobre la base del 2015 yo puedo repostularme a un año más, a un cuatrenio más, perdón, y entonces ganó, de hecho, las elecciones, y por eso lo tenemos hoy como presidente, por ese cambio constitucional del año 2015, que él lo aplicó. O sea, ya fue él, Danilo Medina Sánchez, que le dio aplicación. Él inauguró ese artículo, nuevo artículo 124 de la nueva reforma constitucional del 2015, y se repostuló y ganó, porque según la constitución del 2010 él no hubiese podido. Entonces, ¿cuál es el artículo que aplica y que utiliza y que hace inclusive que gane las elecciones? Es el del 2015, porque el del 2010 le decía que él tenía que haber salido en el 2016 y volver a postularse en el 2020. No, entonces rechazó ese artículo, dice, no, ese artículo ya no se aplica. El que se me va a aplicar es el nuevo, el 2015, el de la Constitución del 2015, que dice claramente que entonces yo puedo postularme a 2 periodos consecutivos y ya nunca jamás. Ok, entonces nadie le dijo nada. O sea, él fue que de manera omnímoda utilizó el mismo artículo que él creó y se benefició de él y salió reelecto. Entonces ya él tiene 2 periodos, el 2012 a 2016 y el que está corriendo de 2016 al 2020, que este segundo periodo se lo regaló, por así decirlo, la reforma constitucional del 2015. ¿Qué pasa? Que para reforzar
la cuestión y dejarla totalmente clara de cómo se iban a manejar las cuestiones con la situación planteada. Entonces existe el famoso transitorio, el artículo transitorio número 20, el 20º, que dice: en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Miren, ese artículo, con toda sinceridad, aclara las cosas, pero no era necesario. Si ustedes quieren, quítenlo. O sea, no discutan tanto el 20º. El 20º, ustedes saben lo que es eso. Eso es una latinoamericanada. Eso yo no sé cómo llamarle. O sea, con el 124 reformado quedaba totalmente claro cómo eran las cosas. Porque, como yo le he dicho, en lo que se refiere al análisis de la utilización de los diferentes artículos en las constituciones, tanto del 2010 como la del 2015, fue el presidente Medina, su elección del 2016-2020, la fundamentó en la utilización del artículo 124 reformado en el 2015, que dice de manera muy clara que entonces el presidente de la República o la presidenta podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que quiere el PLD y qué es lo que quiere el presidente Danilo Medina Sánchez? Un fenómeno como de interrupción constitución, una suerte de interruptor constitucional, donde diga, bueno, para las elecciones del 2016 yo utilizo el artículo 124 reformado ya, pero para la del 2020 no se me aplica cuando ya yo lo apliqué. O sea, miren, en derecho las cosas son de pura lógica. Él mismo reconoció una norma, no es norma, pero es, ¿cómo así decirlo? Una figura de carácter no internacional en el sentido del derecho internacional público, privado, no, sino en el sentido de que, esto es lo que quiero decir, de que todos los países están claros en que las normas constitucionales, está bien que en algunas situaciones no tenga efecto retroactivo, porque vamos a hablarlo claro, lo que dice la Constitución que no puede tener efecto retroactivo es la ley. La Constitución no habla de la misma Constitución, no, para nada. Ahora, por una cuestión lógica, los países del mundo entienden que la retroactividad genera cierto nivel de problema, pero es que las constituciones no es que sean de aplicación retroactiva o no, es que son de aplicación, oigan bien, estudiantes de derecho, abogados, son de aplicación inmediata. Pero imagínense, por ejemplo, una disposición constitucional que permitía el derecho, ¿qué le digo? A la ejecución de penas capitales, y que un día tal se dictamine que no, como tenemos nosotros, que tenemos prohibida la pena de muerte. Entonces quiere decir que los anteriores, como no tiene aplicación retroactiva, las personas que ya estaban condenadas al momento en que se proclama la Constitución que elimina la pena capital, entonces hay que ejecutarlos porque mientras no existía la nueva disposición constitucional, ellos ya estaban condenados. No, señores, las constituciones a nadie entonces se le aplica la pena capital. Luego
de proclamada una constitución que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque las constituciones son de aplicación inmediata. Las normas constitucionales no es que tengan un carácter retroactivo, pero inmediatamente es proclamada una constitución, una reforma constitucional. Esa reforma se le aplica a todos y cada uno de los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos y, ¿por qué no?, al mismo presidente de la República. Entonces, cuando en el año 2015 se estableció por reforma constitucional que el presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás, ese artículo así reformado, pues se le aplica de manera inmediata a quien le corresponda. En este caso le correspondió al presidente Danilo Medina Sánchez. Además, y ya voy cerrando el comentario de hoy con estos elementos de análisis, y es que es poco elegante, presidente, es poco elegante. Usted sabe bien que usted utilizó ya ese artículo 124 reformado, que ese artículo 124 reformado fue el que le permitió a usted, y dígalo y desmiéntolo a usted, donde usted quiera, que ese fue el artículo reformado que usted utilizó para reelegirse del 2016 al 2020. Entonces ya usted lo aplicó, ya usted mismo lo aplicó. Entonces, ¿cuál es la idea que usted nos está vendiendo a nosotros? Que usted va a tener como una suerte de interruptor. No, ahora se me aplicó en el 2016 para yo reelegirme, pero ahora no. No. Mire, se le aplicó en el 2016. No es porque usted quiso, no quiso, porque le convenía, no le convenía. No. A usted se le aplicó en el 2016 por lo que yo le acabo de decir. Las normas constitucionales y las reformas de ellas son de aplicación inmediata, porque usted era el presidente de la República en el año 2015 y esa reforma constitucional se hizo en ese año 2015, entonces se le aplicó. No fue porque usted quiso o no quiso. No, es que se le aplicó el principio de que la norma constitucional y sus reformas son de aplicación inmediata. Ese artículo transitorio 20º que leímos hace un momento, lo que hace es, vuelvo y le reitero, les reitero a todos ustedes, eso no es más que una latinoamericanada. Eso no se hace, es más, bórrenlo de ahí. No tenemos que discutir tanto si el 20º es válido o no. El artículo 124 es suficiente, es autosuficiente para regular la situación. Ese artículo se promulgó en el año 2015. El presidente en ese momento era el licenciado Danilo Medina Sánchez. El licenciado Danilo Medina Sánchez se favoreció de ese artículo y lo aplicó y es hoy presidente por ese artículo, y por ende ahora no puede argumentar el hecho de que ese artículo no se le aplica cuando ya no solamente él lo aplicó, sino que hoy él es presidente por ese mismo artículo, por la aplicación que le dio. Entonces resulta poco elegante inclusive. Hay que tener prestancia, hay que tener donaire, hay que tener elegancia en el ejercicio del poder. Usted sabe que ya le llegó su periodo, ya usted ha tenido 2 periodos consecutivos y, como dice la Constitución, no puede optar por un segundo periodo, o sea, solamente podía optar por este segundo periodo que ya lo está corriendo hasta el 2020 y no puede postularse jamás al mismo cargo ni al de la vicepresidencia de la República. Bueno, queridos amigos, queridos estudiantes, abogados, jueces, a la comunidad nacional, a todos nuestros seguidores, no importa la profesión que desarrollen, pues esto va dirigido con mucho aprecio, con mucho cariño para todos ustedes, levantando conciencia de las cosas. Y quiero dejar bien claro que estas peroraciones
no tienen una intensidad en contra de nadie, ni siquiera del mismo presidente Danilo Medina. Lo que está defendiendo es el Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el efecto de que una constitución sea un pedazo de papel puede llegar a ser si nosotros lo permitimos. Y yo lo que propugno a toda la República Dominicana es que comencemos a tener una conciencia activa y que esa conciencia activa nos lleve a defender los principios indisolubles que sustentan todo lo que es el andamiaje nacional. Porque, vuelvo y reitero, si dejamos que se conmocione lo que es la base de la nación, todo el edificio que hayamos construido encima de esas reglas que están siendo quebradas, ya ustedes saben el futuro que va a tener. Ahí es donde vienen los abusos de poder, ahí es donde vienen tantas cosas negativas, tanta discrecionalidad en el uso de lo que son los poderes constituidos, y por eso en Latinoamérica pasan tantas cosas. ¿Por qué? Por la falta de institucionalidad que nosotros mismos, o sea, los ciudadanos, permitimos que suceda y que no debemos dejar que siga sucediendo. Bueno, pues queridos amigos, como decimos por aquí, gracias por su seguimiento, gracias por tantas palabras bonitas de motivación que nos envían por Facebook, Twitter, Instagram, y más que Instagram, el LinkedIn y todas estas expresiones de seguimiento. Pues como siempre nos habituamos a decir, muy buenas